Le vamos a dar nuevo equipo. Por default a usted Inge, le va a aparecer en inglés. Entonces, ¿dónde configuramos el idioma aquí? Le vamos a dar aquí en esta computadora, es como un CPU, mira aquí. Le vamos a dar aquí donde dice editar archivos de configuración, aquí, segunda opción. Y aquí Inge, por ejemplo, métrico imperial es el que vamos a utilizar porque nos va a dar los diámetros en pulgadas y las longitudes en milímetros. Ok. Aquí donde dice la file language, aquí miren Inge, lenguaje de archivo, aquí. Usted lo va a tener en inglés, lo único que va a hacer es darle doble clic. Aquí le va a aparecer esta ventana Inge. Y aquí va a seleccionar usted la opción que dice Spanish. Ok. Le dice abrir, aceptar y listo. Ya, pues eso sí, va a tener que, aquí le da a guardar, aceptar y todo. Va a reiniciar usted el AutoCAD, va a cerrar el programa y lo vuelve a abrir. Ya una vez que lo abra usted, ya le va a aparecer aquí, mire. Ya le va a aparecer la interfaz, ¿no? Bueno. De inicio te aparece así, Inge. ¿Sí se escucha bien mi audio, Inge? Ah, ok, perfecto, Inge. Mire. Por ejemplo, aquí Inge le va a pedir el nombre. Por ejemplo, vamos a dibujar un FA100. No vamos a decir, voy a dibujar un tanque, sale FA100. Perfecto. Aceptamos. Bien. Aquí en colocación prácticamente nosotros configuramos, por ejemplo, si tuviéramos las coordenadas, por ejemplo, del equipo. Aquí, mire, podemos poner y se nos va a posicionar en el área, ¿no? Donde está realmente el equipo. Pero bueno, para este ejercicio vamos a hacerlo así. Bien. Orientación del equipo. ¿Qué tipo de equipo? ¿Qué tipo quiere hacer? ¿Horizontal o vertical? Ok. Aquí seleccionamos horizontal. Perfecto. Bien, ya lo tenemos. Y ahora nos vamos a pasar a componentes. ¿Sale? Aquí en componentes. A ver. Aquí en componentes, Inge. Aquí todo lo que está arriba, Inge, todo lo que está en la parte superior es para trabajar con recipiente. ¿Ok? Y eso que está abajo es para trabajar con bomba. Ahorita le voy a enseñar a cómo hacer bomba. Este video va a quedar grabado, Inge, y lo va a poder ver las veces que usted quiera para seguir los pasos. Ya verá qué tan fácil es. Ahora bien, Inge, le pregunta del millón, ¿qué lleva un tanque? Las tapas, ¿no? Entonces aquí va a tener usted una cabeza elíptica, cabeza toreférica o una cabeza esférica. Mira, aquí están los conos. Bueno, vamos a hacerlo con una cabeza elíptica. Mire, aquí está. Bueno, aquí me pide el nombre nuevamente. A ver. Espero que no le guarde. A ver. Aquí. Creo que igual no le guarde. FA100. Ok, perfecto. Nombre. Caso de que le pasara lo mismo. FA100, listo. Y le decimos horizontal. Y listo. Vámonos aquí. Y guardamos, ¿no? Vamos a guardarlo igual. Para que no tengamos problemas. Tanque FA, sí, por si las moscas. Lo voy a guardar en el escritorio. Listo. Aquí, por ejemplo, aquí. Comenzamos, ¿no? Aquí. Cabeza elíptica. Haga de cuenta, Inge, que aquí es como si viniera usted a la de compra, ¿no? Por ejemplo, a ver. Creo que aquí. A ver. Aquí está. Ah, sí, por razón. Mire. Mire cómo se va formando, Inge. Por ejemplo, una vez que ya estamos en componentes, tengo la cabeza elíptica. Luego que necesitamos un cilindro para el cuerpo. Y después necesitamos otra tapa, ¿verdad? Ya aquí tenemos formado el recipiente. Aquí vamos a comenzar a nombrarlo. La primera etapa va a ser, por ejemplo, etapa 1. El cilindro va a ser el cuerpo 1. En este caso va a ser solamente 1. Cuerpo-1. Y etapa 2. Esto es bueno ponerle nombre. ¿Por qué? Porque cuando le vamos a poner boquilla, a veces rotamos rotamos el plano y este puede quedar como etapa 1. Mira, cuando usted lo toca, le aparece, mire, etapa 2. Y cuando lo toca aquí, le dice etapa 1. Si toca aquí, le dice el cuerpo 1, ¿ok? Para llevar un control. Ahora bien, aquí, por ejemplo, aquí nos vamos a posicionar ahorita en cilindro, ¿verdad? La longitud, ¿cuánto le gustaría un recipiente horizontal? ¿De cuánto de longitud? Supongamos que usted está diseñando un tanque ahorita para su proyecto. 6.000, sale, 6.000. Ahora bien, este diámetro va a ser interno o externo. Por ejemplo, ID creo que es interno, ¿ok? Diámetro interno. Y DE es diámetro externo, ¿ok? Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Tenemos que indicarle al programa si es interno o externo, ¿ok? En este caso a veces tenemos el diámetro externo y aquí te pide el espesor. Y mira, aquí está. Ah, ok. ¿Cuánto va a ser el diámetro? ¿Cuánto le gusta de diámetro el recipiente? Ok, 3.000, sale, ahí está. Mire qué tan fácil es. Y el espesor le decimos que sí. Aquí mire, probablemente esta tapa quedó así. ¿Por qué? Porque no adoptó el dimensionamiento del tanque. Pero no importa, porque esta es la tapa número 1. Aquí. Ahora nos vamos a ir a la tapa número 1 donde dice diámetro y en vez de 2400 le ponemos manual 3000 y listo. Ahí está. Le decimos que sí y listo. Mire, ya se adaptó.
Por ejemplo, si aquí, por ejemplo, la tapa 2, el cuerpo y la tapa 1 ya tienen diámetro, tienen el mismo diámetro. ¿Ya vio? 3000. Ahora bien, el espesor, ¿no? Por ejemplo, si lo está haciendo en base a escala, o sea, si es, ¿cómo le podría decir? Si es para sacar vista, pues sí nos puede servir. Por ejemplo, espesor, por lo regular, ¿cuánto tienen? 10, 12, ¿no? 13, vamos a ponerle 10 y 19, ¿no? 19 de espesor, listo. Las tapas, por lo regular, es un poquito más, más delgado, ¿no? Vamos a ponerle 12, igual acá, 12, listo. Listo, aquí lo tenemos. Con el comando SHA, R de realista, listo, ahí está. Ya tenemos una vista 3D, mira, ahí está. Y aquí con el cubito, como lo mismo en 3D, mira, ya podemos ir visualizando cómo nos va quedando. Perfecto, mire. Voy a poner una vista frontal. Ahora bien, G. No sé si hasta aquí está bien. ¿Cómo ve el programa, G? Perfecto, perfecto, G. Mira, aquí no hay pierden, G. Porque ya son conceptos que usted sabe. Por ejemplo, diámetro, diámetro interior, exterior y longitud, ¿no? Y aquí, aquí el material. Esto es como para hacerle ya para hacerle análisis de flexibilidad lo que hace Paco. De hecho, Paco no usa este programa. Él debería de usar este programa porque él aquí diseña sus recipientes y se los lleva a PBLite. Él los diseña directamente en el otro programa, pero para mí es más fácil aquí. Le pones su especificación y te lo llevas a PBLite y allá le haces el análisis. Pero bueno, mire, ya hicimos el recipiente. Hasta aquí ya tenemos para lo que nosotros necesitamos de diseño de tanque para llevarnos a plan 3D, ya lo tenemos. Ya lo tenemos y bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más lleva esto? Silleta. O sea, miren cuánto tiempo. Aquí sí que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si yo quiero insertarle silletas al recipiente, yo no, bueno, yo sé que la silleta va en el cuerpo, pero yo no voy a tocar el cuerpo y decirle insertar silleta. Aquí está la silleta, mira, viene como asiento. Yo no lo voy a hacer, si no tengo que tocar aquí, aquí en la descripción, voy a ir guardando. Toco cuerpo y le digo aquí, asiento. Ahí está, miren, ya me insertó la primera silleta. ¿Ya vio? Ahora bien, aquí le voy a poner yo soporte 1. Y aquí nada más, como está en español, Inge, ya es un poquito más fácil, mire. Aquí vamos a ir viendo los cambios. Por ejemplo, ahorita vamos a ver esta distancia. Ancho, lo ancho, ahorita va a ver. Por ejemplo, lo ancho vamos a ponerle 250. Y ese 250, Inge, hace referencia a esta placa, mire, a estas plaquitas de aquí, 250. Ahora bien, necesitamos poner también esta placa de aquí, también la tenemos que indicar a 250. Ancho de la zapata protectora 250, que sería esta de aquí. Miren, es esta de aquí. Y mire cómo se adapta. Mire, se adaptó así. Aquí por los gráficos que se ve así. Bueno, pero aquí ya tenemos otro problema. La placa base también sufre cambio. Ahora, ¿cómo modifico esto? Aquí, ancho de placa base, le vamos a decir igual 250. Ahí está. Miren cuánto tiempo. Miren, Manuel. Ahí lo tenemos. Ahora bien, estas plaquitas que tenemos aquí también las podemos, por ejemplo, ahorita tiene 5. Si yo quiero que tenga 2, mira, ahí está. Nada más tendría la de los extremos. Si quiero que tenga 7, listo. El programa te hace el cálculo y te divide en automático. En este caso yo la dejo de 5. Ahora bien, ¿cómo modifico yo los espesores? Bueno, yo aquí tengo 9, yo le voy a poner 20. Por ejemplo, esos 20 espesor de la nervadura, bueno, así lo traduce el programa, es el ancho de, perdón, de la placa. Si usted dice, ¿sabes qué? Yo voy a tener un equipo bien pesado, bueno, pues lo pongo 25 porque es una pulgada de espesor sale. Ahora bien, esta placa de aquí también le podemos poner espesor, de hecho ya lo tiene. La placa protectora ya lo tiene igual, mire, 1 pulgada. Esa de aquí tiene 1 pulgada, esta 1 pulgada. Y la placa base Inge también le podemos poner. A ver, aquí, espesor de la alma, vamos a ponerle 25. Ah, ok. 25, no, en este caso el espesor del alma es la placa de esta de aquí, miren, Manuel, esta placa de aquí, miren. Esta. Esta placa de aquí también le podemos poner, que es esta 25. A ver, nervadura, 25, listo. Yo creo que por default esta ya viene de 1 pulgada. Aquí está. Viene más grueso. Placa base, a ver la placa, espesor de la placa base, número de levante, listo. Ahí está, Ángel. Ya tenemos, por ejemplo, ahora bien, si usted quiere recortar que esta plaquita quede, por ejemplo, al ras de esto, que por lo regular así viene, ¿verdad, Ángel? Ah, ok. Bueno, ya aquí sería una cuestión, bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo necesito ver, TLI, ¿no? Necesito saber cuánto tienes de aquí, de este punto a este punto. A ver. Necesito ver cuánto tienes aquí.
para restárselo. Tenemos aquí 354. 354 por 2. Y ahorita va a ver por qué. 354 por 2. 354. Ok. Ok, ahorita me ayuda usted con eso. Ok. Miren, por lo regular, esta placa base tiene, longitud de la placa base tiene 3375. A estos 3375 réstele esas longitudes. ¿Cuánto nos quedaría en G? 3067, sale. Ahí está. Bueno, de hecho, creo que tomé mal la medida, no sé si me la tomo. Pero bueno, aquí la jugada es, Inge, por ejemplo, de acotar de este punto lo que sobresale, sumarlo, y a este total, por ejemplo, longitud de la voy a poner 2500, vamos a ver. Ahí está, quedó muy corto. Miren, aquí es jugar con eso. Pues bueno, ya teniendo las medidas bien, cuando lo diseña ya ve que le dan un plano mecánico, ya ve que a veces Paco pone todas las dimensiones. Bueno, es ahí 2600, ahí está, miren, por ejemplo, a ver, 2600, 600. Ok, lo voy a dejar de 2600. Ok, ahorita vamos a ver. Sí, yo creo que es lo más sano. Voy a poner una vista así, una vista aquí frontal. Bueno, voy a cambiar aquí mi... A ver, permítame, es que se trabó esta cosa. Sí, es que ya me anda dando lata mi pobre compa. Ay, Dios, no está. Ya, ya, ok. Vista alámbrico, ¿no? Ahora voy a cambiar el UCS. Aquí, bueno, aquí sí, mira, aquí. Ahora sí, mire, ahora sí. Y voy a acotar así como dice usted, por ejemplo. De este punto a este punto y serían 2666. Bueno, pues es lo que debo de tener aquí. 2666. Listo. Ahora sí. Ahora sí, ingeniero. Tal así como lo comentó usted. Perfecto, ingeniero. Mire. ¿En cuánto tiempo lo hicimos? Miren cuánto tiempo se ahorra de calcular. Ahora bien, a ver, S, left. Por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a cambiar una vista alámbrica nuevamente. Por ejemplo, a veces cuando nosotros vamos a diseñar y lo vamos a hacer un poquito más, ¿cómo le diré? Más real, ¿no? Por ejemplo, ya ves que usted cuando hace su diseño, a ver, 2000, voy a hacerlo de RAS, al RAS. Siempre que ponen una placa base queda el RAS, dije, no, 2666. Por ejemplo, la de concreto, para poner el equipo. Ah, ok. Ok, 2666. ¿Cuánto le gusta de espesor? 300, ¿no? 300, ok. Perfecto. Mira, esto es lo que yo siempre he querido, es lo que he querido implementar allá, pero no, esa gente no lo van a hacer nunca. Entonces, pues mejor para mí. Porque cuando yo lo haga en otro lugar, ahí sí van a ver los tontos, lo que no lo que dejaron ir. Entonces, mira, ahí está. Que yo ya hice un rectángulo con vamos a suponer que este es el dimensionamiento de mi, de donde va a ir mi, ¿cómo se llama? Mi equipo, ¿verdad? Bueno, pero para antes de hacer la soportería, vamos a ajustar la silleta, ¿no? Bueno, por lo regular, ay Dios, a ver, creo que mi batería de mi mouse se me está gastando. A ver, mire, por lo regular, esta silleta al centro de la soldadura, a veces se encuentran a una distancia de 500, ¿verdad? 500, ok. Ok, ahí está. Vamos a suponer que nosotros la vamos a tener en 500. Tenemos un recipiente de 6000 de longitud. Ahora bien, ¿yo qué haría? Yo no, para mí sería pesado volver a configurar una silleta aquí, volver a configurarla totalmente de acero. No, nosotros podemos configurar esta silleta y poderla utilizar. Bueno, voy a guardar y voy a cerrar. No sé por qué no me hace caso en la vista. Ok, aquí. Yo necesito que me funcione aquí esta vista. Ahora sí, ahora sí. Miren, ahora bien, por ejemplo, otra cosa que podemos ver aquí, antes de pasar a lo bueno, aquí. Por ejemplo, ¿no?
Supongamos que yo tengo una cota, por ejemplo, no sé, a ver, voy a acotar aquí. El punto central, aquí. Aquí no, ahí está. Dimensión, modificar, fit, le voy a poner 50. Ahora bien, miren, yo tengo 2100 G, ¿ok? Yo tengo que mi silleta del centro de mi equipo a la parte, pero ¿qué pasa, Inge, si usted necesita otra, tiene otra medida? O sea, que la silleta debe estar, no sé, a 1.50, o sea, que sea bajita. Bueno, yo siempre me apoyo de mi cota, acoto, y por ejemplo tengo 2100. Ahora, ¿qué hago yo acá? A ver, voy a buscar mi cable. Aguántame un momento. Es que se me acabó la batería, pero no veo el cable el cable cargador. A ver si puedo hacerlo. Ahora sí. Ahora sí. Mire, entonces haga de cuenta que vamos a suponer que esta silleta debe ir más corta, ¿no? A 2 metros. Porque aquí tenemos 10 centímetros. Bueno, voy a venir aquí donde dice soporte 1 y aquí donde dice distancia ancho. A ver, creo que aquí donde dice altura, aquí. Ahí está, miren, tenemos 2100, ¿ya vio? Pues yo aquí le voy a cambiar a 2000. Ahí está, mire, y ya se ajustó la silleta. Lo que se ajusta es la silleta, mire, y ahora sí, ya tenemos 2000. Ahí está. Ok. Ahora bien, ya tenemos configurada esta silletita, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, esto que me pasó aquí en el cubito es porque no cambié mi UCS. Aquí hay que tener cuidado. UCS, Enter, Word, así como le expliqué la otra vez. Mire, ahí está. Es cuando usted tenía problema con los cuadrantes que se le movían. Bueno, es ese problema que tengo. Ahora bien, ¿cómo puedo yo copiar esta silleta? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Copio esta silleta de soporte 1 como ya lo tengo configurado. Clic derecho, copiar. Me posiciono en el cuerpo del cilindro que es donde debe de ir. Clic derecho, pegar y mire, ya me generó el soporte, una copia. Pero yo aquí le voy a cambiar a soporte 2. ¿Sale? Listo. Listo, ya está. Ahora bien, si se da cuenta en que el soporte dirá usted, bueno, pero yo aquí no aprecio ese soporte, no lo veo. Ah, lo que pasa es que como le saqué la copia a una silleta que estaba a una distancia de 500, bien, me posiciono en el soporte 2, por eso es bueno renombrarlo. Bien. Si tengo, por ejemplo, en que si yo tengo un recipiente de 6000 de longitud, ¿ok? Y necesito que esté a 500 de separación de la soldadura, bueno, yo si lo pongo en 6000 me lo va a mandar hasta acá, mire. Mira dónde me lo manda, aquí. Y no debe ir aquí, ¿verdad? Porque necesitamos dejar la separación de 500 o 1 metro, como dice usted. Ahora bien, la distancia aquí sería 5500. Ahí está. ¿Ya vio? De esta forma en que ya tengo 500 de separación y 500 de separación aquí. Por ejemplo, aquí, miren. Aquí estoy notando algo raro, Inge. Si se da cuenta, Inge, las tapas sobresalen más que el cuerpo. Bueno, es porque aquí, Inge, igual. En las tapas yo le tengo que indicar si va a ser diámetro. Por ejemplo, vamos a ver, en el cuerpo del recipiente yo lo tengo como DE, pero en el cuerpo de las tapas lo tengo como interior. Entonces yo le tengo que poner DE. Ahí está, mire cómo se ajustó. ¿Ya vio? Y igual acá. Me voy a venir aquí a las tapitas. Aquí. Tapa 2 y lo tengo que poner que los 3000 son de diámetro exterior, no interior. Ahí está. ¿Ya vio cómo se ajustó? Ahí está. Ya lo tenemos. Ahí está. Ya tiene su recipiente escala. Ahora bien, a lo que vamos a hacer ahora. Supongamos que esta va a ser una placa. Bien. Yo tengo entendido que de separación de esta placa, de base a base va a ser entonces de 5000 si no me equivoco, ¿no? Copio y le voy a dar 5000. Vamos a poner 5000. Le voy a dar una instrucción a esta plaquita y vamos a hacerlo así. ¿Cuánto le gusta de altura? Así 1 metro, ¿no? Vamos a darle 1 metro. Ahí está. 1000, ahí está. Ahora bien, ya nos llevamos el tanque, miren. Nos llevamos este tanque, mover. Claro que ahí faltaría la plaquita de metal, pero bueno, este ya. Okay. Busco el punto medio y me lo llevo aquí. Mira, ahí está. Mire.
Mira, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Mire, ya tiene su primer tanque a escala. Ahora bien, viene la parte de cómo ponerle la boquilla. Bueno, aquí es cuestión, bueno. ¿A qué parte del tanque le quiere poner usted boquilla? Tapa 1, cuerpo, tapa 2. Sale. Tocamos tapa 1, nos vamos a ir arriba donde dice boquilla y le damos. Sale, aquí está. Ya tenemos la boquilla número 1. Sale, perfecto. Mira, ahí está. Bueno, nos vamos a ir a opción tapa 1 porque es donde la agregamos y aquí nos va a aparecer boquilla. Es importantísimo siempre nombrarla. N-1, ¿ok? Va a ser la tapa, no, perdón, la boquilla 1. Bien. ¿Verdad, Inge? Que también tenemos la FBC. Ahí está, mire, este tipo de boquilla. Y realmente este tipo de boquilla, Inge, ya está escala. No esta boquilla, Inge, Paco ha sufrido mucho a la hora de dibujar esto porque como no tiene las boquillas, esto, mire, ahí está, pues yo aquí lo tengo. Y esto está escala, Inge, miren. Aquí va a depender de su diseño. Si va a ser una boquilla normal, como las estándares, como las que usamos nosotros, va a ser esta, mira, ahí está. Ahora, si quiere un tipo FBC, aquí, le da aquí y le cambia a FBC, listo. En este caso vamos a hacer la boquilla normal, estándar, perfecto. ¿Qué más le podemos modificar nosotros a esta boquilla? Perfecto, aquí. Venimos aquí, le vamos a dar clic aquí, en estos tres puntitos. Aquí nosotros le vamos a cambiar el diámetro, por ejemplo, 24 pulgadas. Aquí, ¿no? La cédula, ¿no? Dependiendo de la cédula. En caso, Inge, de que aparezca una cédula que no viene aquí, le va a dar en NA, no aplica, porque si no, no le va a dejar agregar nada, ¿sale? En este caso la voy a manejar como estándar. Aquí te pide el tipo de brida, si va a ser en este caso RF, si va a ser RTJ, si va a ser cara plana. En este caso yo la voy a dejar como RFWN y la clase, Inge. Mire, aquí está. ¿Qué clase necesita? Ah, pues necesito 600. Perfecto, ahí está. 3600, aplicamos. Bueno, y aceptamos. Ahora bien, ya tenemos aquí, Inge, pero vamos a suponer que dice, ¿sabes qué? Mi diseño me dice que debo de tener aquí, no sé, 30 centímetros, no sé, de separación. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que este carrete sea más largo? Bueno, aquí donde dicen proyección externa, yo le puedo cambiar a 350. Ahí está. Ahora bien, una forma que yo hago, Inge, para saber, por ejemplo, vamos a suponer, Inge, que de mi diseño, vamos a suponer, ¿no? A veces nos dan una medida, una cota, ¿no? ¿Qué te dicen? Aquí no me voy a cambiar el UCS, ¿ok? Para que yo pueda hacer eso. Miren, a veces, Inge, nos dan una cota que te dice, por ejemplo, aquí, voy a hacer aquí, voy a tirar una línea del punto central de la soldadura aquí. Te dicen que debe de estar a 2000, vamos a ver si no está muy grande. A ver, no está muy grande. A ver, vamos a suponer, yo siempre me guío con líneas de auxiliares, por ejemplo, aquí, ¿no? Que me digan que está 1300, ¿ok? 1300. Cuando me dan el plano mecánico y me dicen que, por ejemplo, el ras de esta boquilla debe estar a 1300. Bueno, ¿cómo le hago? Bueno, yo hago siempre esto. Siempre busco un punto de referencia, en este caso dependiendo del plano mecánico aquí, ¿no? Y tiro los 1300, que es hasta este punto. Bueno, yo lo que hago es lo siguiente. Le digo DLI y voy a contar de este punto a este punto y veo cuánto es lo que me hace falta para llegar a los 1300. Bien, yo aquí tengo 144. Entonces, yo en la proyección externa es esta, miren que la boquilla hacia ahora. Y la proyección interna va a ser esta de aquí, que es lo que va a penetrar el cuerpo. En este caso, para que yo cumpla con la descripción de los 1300, ¿qué hago? A estos 350 le sumo los 144 y ¿cuánto me da? Me daría 499, ¿verdad? Si no me equivoco. Ok, y listo. Ahí está, miren. No sé si hasta este momento sí queda un poquito claro. A ver si no ¿cómo se llama? Le confundo más. Perfecto. Ah, que eso, G. Perfecto. Eso es. Ahora bien, G. Aquí está la opción que dice distancia, ¿verdad? Bueno, en distancia es lo que nos va a permitir desplazarnos. A ver, vamos a hacerlo ahorita. Voy a cambiar el UCS, W. ¿Sale? Bueno. Yo aquí aquí en distancia le vamos a dar que se desplace, no sé, 350. Ahí está, miren que se desplazó hacia arriba 350. ¿Ya vio, G? Ok. Vamos a suponer que según su diseño dice, bueno, vamos a hacerlo más real, ¿no? Vamos a hacerlo más real. Aquí donde tengo esto, aquí. Voy a... Siempre, yo para poder acotar a Singe, lo que hago es que toco este VCS, mire. Siempre lo voy a posicionar en una cara plana. Por ejemplo, aquí miren, para que me dé X y Y. Mire, por ejemplo, aquí.
Vamos a ver. Necesito que me lo dé aquí. Aquí. Listo. ¿Ya vio? Ya puedo acotar. Ahora, supongamos que dependiendo de mi diseño me dice que del punto central de mi tanque, aquí, no sé, aquí, vamos a ver, bueno, vamos a ver. Bueno, lo mismo, ¿no? Voy a tirar una línea de este punto y decir que debe de estar a 900, ¿ok? Aquí está. Que mi boquilla debe de estar a este punto, miren, aquí. Lo mismo, ¿qué hago yo, Inge? Bueno, DLI, toco bueno, en este caso acoto de este punto a este punto. Aquí a lo mejor usted lo va a hacer de otra forma, va a tener usted su técnica de hacerlo mejor, ahí está. Pero yo lo hago así, a veces así, para no errar. Ahora bien, para que esta boquilla me quede a 900, que es lo que yo necesito aquí, ahora sí que del centro al centro de la boquilla me quede a 900, yo a esta distancia que tengo aquí, a estos 350 le voy a sumar estos 529, que vendrían siendo 879, ¿verdad? 879. Y mire, ahí está, miren. 870. No, porque todos los parámetros te lo tienes que dar aquí. Aquí no, estrechar no funciona. A ver, vamos a ver. No, porque como selecciona, a ver, vamos a ver, a lo mejor dice, a ver, vamos, dejémoslo hacer. Yo creo es que cuando lo seleccionas, a ver, sí, me lo toma como un bloque, ¿ok? Entonces no. Tendría que verlo, a ver, aquí está. A lo mejor y sí, a ver, qué tal y sí funcione, pero, a ver, no, me lo selecciona. Pero bueno, mira, ahora sí, ya lo tenemos a 900, pero si se da cuenta en que ya aquí como subió, mire, y por la curva que tiene ya no está a los 1300. Bueno, aquí lo mismo, bueno, configuras uno y se te mueve otro, pero no importa, porque por ejemplo aquí dice, bueno, aquí tengo 108. Ok, 108, a ver, y aquí tengo 138, ok, bueno, pero sé que aquí la proyección externa, bueno, sería aquí. 400, bueno, vamos a decirle 500, ok, serían 637, ok, 637, ahí está, mira, ahora sí. Y así se da cuenta, y ahora sí ya tendríamos esta boquilla a 900, del centro hacia arriba 900 y desde la soldadura a lo que se va a desplazar 1300, miren, ya lo tenemos. Ahí está, miren. No sé si quedó claro esta parte. Perfecto, perfecto. Ahora bien, que diga usted, mira, Fran, Paco, vamos a ponerle boquillas al cuerpo. Bueno, ahora con cuál parte vamos a trabajar. Si yo quiero agregarle boquillas al recipiente al cuerpo, ¿cuál de las tres opciones seleccionaría usted? Bueno, en este caso el cuerpo, boquilla, le vamos a poner aquí boquilla N2. Es muy importante siempre ponerle ese nombrecito. Va a ser estándar. ¿De cuánto le gusta el diámetro? 24. Clase, bueno, aquí está, clase 600. Perfecto. Aplicamos y eso. Bueno, ahora bien, usted no se ha preguntado si se le puede poner placa de refuerzo a esta boquilla. Si se le puede. Si se le puede hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vámonos aquí a la opción que diga, bueno, buscamos boquilla y aquí. En 24600, los tres puntitos, aquí tiene una opción que dice placa de refuerzo. Le decimos que sí. Listo. Aquí nosotros le podemos poner los parámetros, le podemos especificar el material, aplicamos y aceptamos. Y miren, aceptamos. ¿Ya vio? Miren, miren, ahí la tiene. Ahora bien, vamos a hacer la parte de la de arriba, no bien. Ahorita estamos con la tapa, eso es algo así para que vaya quedando la primera tapa. Vámonos con la boquilla N2, 24600. ¿A qué distancia la quiere usted de la soldadura? Porque esta siempre te la va a posicionar la soldadura. Supongamos que la quiere a una distancia de al centro, ¿no? 3000. Aquí está. Ahí está. Pero si se da cuenta, en que no tenemos, mire, no tenemos carrete. Entonces esta brida se ve mal así, ¿verdad? Debe tener un carretito. ¿Cómo lo subimos? Lo mismo aquí. Proyección tiene 210. Bueno, lo podemos hacer igual. Ya R2 aquí. Y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Supongamos, Inge, aquí. Siempre me voy a guiar de un punto medio. Yo voy a posicionar UCS y voy a buscar esta cara para que me cambie a XYZ. Yo pueda acotar aquí. ¿Sí? Miren. Yo voy a hacer eso. L. Tiro una línea. Supongamos que esta boquilla debe de estar. A ver. Aquí.
Supongamos que esta boquilla debe estar aquí, F8. No sé, a 1900, ¿ok? Porque ya ves que hay unos planos que te dan la referencia que a 1000 y tal está, mira. Supongamos que esta boquilla debe de estar a esta altura, a esta cara, ¿no? Lo mismo, de LI, acoto aquí, tengo 190, perdón. Tengo 190. Para que esta boquilla, por ejemplo, toque esa parte, aquí, necesito 190. ¿Dónde lo voy a hacer, Inge? ¿Dónde lo configuro? Donde dice proyección externa. Entonces, 210 más 190, 400, ¿no? Ahí está, 400. Listo. Ya lo tenemos, Inge. Ya lo tenemos. Ya cumplimos con esa especificación. ¿Por qué? Porque ya tenemos que de la soldadura de aquí al centro, bueno, aquí creo que acorté mal, sí, a ver. De aquí a aquí, vamos a ver. A ver dónde estoy tomando estos puntos, desde ahí. Bueno, yo le di 3000, a ver, vamos a ver dónde me lo considero de aquí. Bueno, me considero así. Bueno, en desplazamiento le dijimos 3000 y 1900, bueno, 1900 a la cara de tu equipo, ¿no? Porque ya prácticamente esto ya es a escala, en. Imagínense, ya teniendo tus equipos bien referenciados, en Genambre, ya es otra cosa. Puedes comenzar a tirar tus tuberías en plan de sin problema. Bien. Le vamos a poner placa de refuerzo a esta boquilla, sale, vamos a ponérsela. ¿Dónde lo hacemos, Inge? Bueno, lo mismo, ¿no? Aquí donde dice detalles de la boquilla está estándar, Inge, aquí le vamos a dar los 3 puntitos. Y aquí aquí es cuestión de ir leyendo, donde dice material de brida, ok, placa de refuerzo de boquilla, le decimos que sí, ok, listo. Aquí te piden que el material, por ejemplo, si lo vas a, bueno, en este caso, como le digo, si Paco quisiera pasar a hacer esto para hacerle el cálculo, le tiene que especificar el material. En este caso, en que si usted le dice al placa de la, ¿cuánto le gustaría una placa de ancho? Vamos a ponerle, no sé, 90 y 20, ¿ok? Esto no es limitativo, ya aquí aplicamos, aceptamos, aplicamos y aceptamos. Miren que ya se agregó, miren, ahí está. Miren que ya tiene su boquilla. Bueno, ya para ir finalizando este tanquecito, así es como funciona, ¿no? Ahora bien, supongamos, Inge, que usted quiere agregar aquí una entrada hombre, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo hacer que se rote? Fácil igual. Venimos aquí, cuerpo, boquilla, y esta va a ser la boquilla N3, ¿ok? N-3. Donde dice detalles de boquilla estándar, le vamos a decir que va a ser de 24 pulgadas, clase 600, listo, aplicamos, aceptamos. Bien, pero yo necesito que esta boquilla igual quede al centro del tanque. Le voy a decir distancia, Inge, 3000, ¿ok? Porque 3000 es mi tanque. Quedó montado sobre la otra boquilla. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que se rote esa boquilla? Fácil. Aquí donde dice ángulo de disposición, Inge, yo le voy a decir menos 90, ¿ok? Menos 90 y me lo va a rotar a la derecha. Ahora, si yo quisiera que fuera, bueno, lo voy a dejar en 0, ahí está. Si yo quisiera que estuviera acá, en la parte izquierda, yo le voy a decir 90, ¿ok? 90. Ahí está. ¿Ya vio, Inge? Y si yo quisiera que me quedara en la parte de abajo, le digo 180 y listo. Y aquí nada más de jugar con los grados. Ahora bien, si usted tiene configurado un grado en especial, 225 grados, ahí está, mire. Bueno, este acá, me lo movió acá, bueno, acá. A ver, creo que se lo posicioné aquí. Se lo metí mal. Lo metí mal aquí. Vamos aquí, bueno, aquí ángulo de disposición 180, vamos a ver, 225, ahí está, Inge, mire. En este caso sería 270, y aquí lo tengo, ya tengo la boquilla. Y listo, Inge, así es como usted le va agregando. Ahora bien, aquí, supongamos que esta boquilla le voy a poner aquí, voy a disposición, proyección externa, le voy a poner 300, listo, ahí está. Oye, que lleva placa, no importa, voy siempre aquí, detalles de boquilla, 3 puntitos, placa de refuerzo, sí, ok. Y aquí te pide dimensionamiento, no sé, le digo 100 y aquí le puedo poner 20, dependiendo, ¿no? El cálculo, no sé, mira, está. Listo. Aplicamos, aceptamos y listo, mire. Y ya tenemos el primer tanque horizontal. Lo mismo, dije, bueno, este está en elevación 0, UCS, esto te lo dibuja en elevación 0, dije. Por ejemplo, aquí, vamos a ver. A ver, aquí, propiedades. Ok, voy a hacer un círculo. Yo siempre hago esto, mira. Hago un círculo.
¿no? Se supone que este punto aquí, bueno, cuando toque aquí, propiedades, aquí debe estar en cero. Ahí está, miren. En cero. Ah, ok, ok. Sí. Aquí, ok, ya vi. Este de aquí, a ver, creo que está en el cero, a ver si no me equivoco. A ver, déjame ver, porque aquí en X y Z, en Z dice 1, ok, estamos a menos de un metro en G. A menos un metro en G. Porque yo dibujé, ok, lo voy a dejar en el punto cero, sería aquí, lo voy a subir uno positivo, 1000 hacia arriba. Porque yo cuando hice la instrucción lo hice hacia abajo. Ok, la canción. Ok, la canción. Sí, es que la compu ya me está fallando. Cuando comienza a hacer esa fallar, ya se me echa. Pero bueno. Ya hice una simulación y con 30 varos me ensamblo una computadora así como la que usted quiere. ¿Cuánto fue que le dijo usted la última vez? ¿25? Sí, de hecho yo con 30 me ensamblo una computadora con, a ver, FA100, a ver si es este. Ajá, 128 GB de memoria RAM, procesador i9, Ryzen 7, 9, perdón, y 12 de gráfico. Sí, 12 de gráfico. No, hombre, ese sería un monstruo. Con eso, no, ¿para qué le pide más a la vida? Aunque no me guardó los soportes, pero bueno, no me lo guardó. A ver, no, este fue otro. A ver, pero ¿cuál fue el último que yo hice? Yo creo que ni me lo guardó, recipiente 2. A ver, es este de aquí. Sí, es este de aquí. No sé, ese error me lo borró, pero bueno, ya vio cómo quedó esa parte de Inge. Voy a cerrar esto, vamos a hacer uno vertical, ¿sale? No, no es ese, Inge, pero no sé, creo que me lo eliminó porque no lo encuentro. A ver, recover, a ver, tanque, fea, a ver, ese de aquí. Aquí está, Inge, aquí está. Ok, le decía, Inge, el tanque este está a menos 100, estamos en negativo, porque yo cuando hice cuando hice estos soportes, lo hice menos un metro hacia abajo. Entonces estamos a menos de un metro. Entonces, si yo quisiera que esto esté nuevamente en 0, lo voy a subir 1000 lo voy a subir aquí, mire. 1000 hacia arriba y ahora sí, yo estaría ya en el cuadrante 0, aquí está. Ahora sí. Cuando yo tiro un dibujo, un círculo aquí, en Z debe de estar en 0 aquí. Toque aquí, propiedades. Ahora sí, mire, en Z estamos en 0. Recordemos que Z siempre va a ser volumen. Perdón, sí, va a ser elevación. Z siempre va a ser elevación y estamos en 0. Mire, estamos en 0. Lo que va a hacer usted ya a la hora de ir a hacer su proyecto, pues ya sería nada más del nivel 0, que es este de aquí. Por ejemplo, si mi tanque va a estar a menos, no sé, menos 500, le digo mover hacia abajo, le digo menos 500. Listo, ahí está, vamos a ver. Bueno, de hecho me quedó hacia arriba, positivo me lo hice. Hacia arriba, a ver. Copiamos y le digo hacia abajo 500, ¿ok? Ahí está, mire. Supongamos que esta elevación para eso en G, yo ya debo de tener un punto. Bueno, vamos a hacerlo así, ¿no? Yo ya debo de tener un punto que va a ser mi punto base, no sé. Vamos a buscar este punto de aquí, ¿no? El punto medio. Aquí está. Ahí está. Me lo copio y vamos a suponer que este mismo, este va a estar pero al punto cero. Ahora sí. Miren, ahí está. Tenemos desniveles. Esto es lo que yo haría en G a la hora antes de comenzar mi proyecto. Esto es lo que yo haría. Diseñar mis tanques y comenzar a posicionarlo en el punto donde va a ir. Al punto cero o punto medal. Si sube, baja, no sé. Ahí está, mira. Mira, ahí lo tiene. ¿Ya vio en G? Bueno, voy a cerrar esto de aquí, a ver.
Bueno, vamos a hacer un tanquecito, un tanquecito. Ok, ok, se lo abrí con AutoCAD, perfecto. Sí, lo abrí con AutoCAD. Bien, vamos a hacer ahora un tanque vertical. ¿Cómo lo haríamos? Lo mismo, Inge. Aquí vamos a ver que cargue. Sí, a ver, a ver. Ok, mire. Lo mismo en aquí, vamos a decirle nuevo, vamos a decirle FA, no sé, FA 200, 200, por ejemplo, FA 200 alfa, dependiendo, ¿no? Aquí está. Alfa y le decimos guardar. Bien. Y aquí te dice programa. Bueno, horizontal, vertical, vertical. Perfecto. Perfecto. Le decimos aquí componentes. Para un recipiente vertical que necesitamos, lo mismo. Bueno, en este caso lo vamos a hacer con una tapa esférica, una tapa, cilindro y vamos a poner una tapa elíptica. Sale, ahí está. Ya lo tenemos. Lo mismo como en el horizontal, lo mismo. Por ejemplo, tapa 1, cuerpo 1, tapa 2. Listo. Lo mismo, ¿cuánto le gustaría de diámetro? 2000, vamos a darle, bueno, ahí tiene 2400. 2000, vamos a dar, bueno, que esté de Garden 2000. Aquí te pide si también los componentes también se deben ajustar, sí. Bueno, lo pasa lo mismo, si se da cuenta, siempre la etapa 1 en la que no se ajusta, le decimos 2000, ¿sale? Perfecto. Le decimos que sí, ya se ajustó. Ahora bien, aquí te pide el diámetro, si va a ser diámetro interior o exterior. Vamos a dejarlo como diámetro interior. Bueno, diámetro interior. Vamos a dejarlo ahora sí como diámetro interior. ¿Sale? El espesor, aquí le podemos decir que este va a tener 19. ¿Listo? Y este de aquí va a tener el cuerpo del cilindro. Este va a tener 25, una pulgada. Perfecto. Y acá también, espesor 19, ¿ok? Así que el cuerpo va a ser más, va a tener más espesor. Mira, ahí está, más espesor que las tapas. Ahí está, ahí lo tenemos. Ahora bien, de longitud, ¿cuánto le gusta, Inge? De longitud, ¿cuánto le gusta? Ok, 5000. Sal, listo, ahí lo tenemos. Lo mismo, voy a ir guardando. Listo. Ahora bien, este va a poner FA 200. 200 al guarda. Ok, ya lo tengo. Perfecto. Ahora sí. Ya lo tenemos, Inge. Ahora bien, le vamos a poner, a este le podemos poner igual, Inge, si usted quiere, le podemos poner un faldón. O sea, hay varios tipos mira, este de aquí, falda. O le podemos poner este tipo de soporte. Bueno, en este caso yo me posiciono, esta va a ser la tapa número 1, ¿ok? Posiciono la tapa número 1 y voy a tocar aquí. Miren, ya realista, listo. Ahí está, miren. Aquí se ve así un poquito raro, mira, ahí está. Vamos a ver ahorita, vamos a ver qué le podemos configurar a esto. A ver, tramos, este sería, bueno, pues vamos a ver los diferentes soportes que tienen, ¿ok? Mire, este es con perfiles así, no sé si este tipo es común, no sé, pero se me hace raro este tipo de soporte. No veo que sea muy común, pero bueno. Por ejemplo, quito esto, voy a suprimir este, ahora bien. Tapa y vamos a ver la otro, vamos a ver orejas. Ah, ok, este es para orejas, ah, ok, este es para la parte superior. Vamos a ponerle aquí asientos, ok, vamos a ponerle un soporte tipo asiento. Cabeza, tapa 1. Ok, a ver, a ver, a ver. Esta va a ser la tapa 1. Ok, esa de aquí. Le vamos a poner una falda. Ah, ok, creo que me lo puso el de arriba. A ver, voy a eliminar esto. Eliminar, suprimir, listo. Tapa 1. Tapa 1. Y le decimos falda. Ok. Sí, es que sabe que pasa igual, Inge. Dependiendo, va a depender el tipo de tapa. Por lo que veo esta tapa, perdón, el faldón tiene que ser solamente con tipo semi, elíptica, solamente con elíptica. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí nada más voy a invertir. Voy a invertir aquí aquí, ahí está. Para que me quede la falda. A ver, el faldón de aquí. Ok, sí, voy a invertir aquí este faldón, miren. Estos son pequeños detalles que, por ejemplo, a ver, aquí, falda.
Sí, es que aquí yo lo invertí. Bueno, lo voy a hacer de nuevo mejor, para no errarle, para que lo quede bien. Por ejemplo, aquí voy a poner por aquí. Es que para esto, para hacer un recipiente vertical, tenemos que comenzar desde el faldón, ¿no? Aquí. Le voy a dar falda. Ahí está. Bueno, fue a 200. Bien. Le vamos a dar aquí la falda. Mira, aquí está. Tenemos la fase, ¿no? La primera fase. Listo. Tengo la fase, la primera parte, ¿no? Necesito la tapa que va a ser esta, mire. Voy a ponerlo en modo alámbrico, ahí está. Tengo la tapa, ya tengo, mira, ahí está, ya tengo la tapa del tanque. Le voy a poner un cuerpo, le voy a poner otra tapa, listo, ahí está. Lo mismo, así como lo había hecho, ¿no? Cilíndrico, ya aquí no le voy a poner longitud 5000, ¿no? 5000. Diámetro 2000, sale 2000, ahí está. Te pide si se quiere ajustar, sí. La tapa de abajo, como puede ver, esa no se adaptó. Esta la tengo que poner en 2000, listo. Le decimos que sí y listo, mira, ahí está. A ver. 2000 y listo. Ahora sí. Si se da cuenta en que la falda también no adoptó el diámetro, le tengo que decir, en este caso, no sé si la falda es un poquito más, más de diámetro más pequeño que la. Creo que sí. Casi igual, ¿verdad? Ok, de hecho no se aprecia, mira, ahí está. Ok. ¿Qué le podemos ponernos? Ok, sí, nada más que aquí. Bien, aquí yo no le configuré que fuera, a ver, que se viera hueco. Hueco que sí, listo. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí, miren. Bien, si se da cuenta en que yo de un inicio no configuré que se apreciara. Mire, aquí no puedo ver si es hueco o no la parte de la base. Entonces aquí en colocación, si le opciones le decimos hueco para que nos dé la vista hueca. Mira, ahí está. Ahora bien, ¿qué más le podemos poner nosotros a este recipiente vertical? Lo mismo, en que la forma de ponerle la boquilla va a ser lo mismo. Pero aquí le voy a enseñar algo. Y es que, por ejemplo, este tipo de recipientes en la parte inferior en que tiene una salida pero con conexiones, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Share de la lista 2. Mira, aquí está. Esta tapa es la tapa número 1, ¿ok? Esta debe ser la tapa número 1, aquí. Vamos a ver, espalda. Aquí. Esta va a ser la tapa número 1. Tapa 1. Bien. Si yo le quisiera poner aquí una boquilla con extensión, ya ves que siempre salen por abajo y tiene un círculo aquí, como lo que dice usted. Bueno, así es, vamos a ponerle un drenaje. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo mismo. Voy a venir aquí y selecciono tapa 1, que en este caso es esta de aquí. Tapa 1 y le digo boquilla. ¿Sale? Bueno. Pero yo necesito que este drenaje salga con tubería conexión y la boquilla esté acá. También dependiendo del diseño, que si mi diseño es así, pues le dejo la boquilla aquí. En este caso, yo lo voy a hacer con conexión. Le voy a decir N1, N1, ¿ok? Y aquí, donde dice detalle de boquilla estándar, le voy a dar aquí. ¿Cuánto de diámetro le gusta? 6 pulgadas. La clase lo dejamos así. Pero aquí viene la parte muy importante. Extensión de boquilla. Tiene no. Pero si yo le digo que sí, mire, me aparece ya esta opción. Mire, ya me aparece esta opción. Donde me va a pedir, mire, tengo los parámetros del punto de la que va a ser la tapa hacia abajo, cuánto quiero. Por ejemplo, en B tiene, en D tiene 150. Yo le puedo decir 300. En B le puedo decir que va a tener una extensión, no sé, de 1500, ¿ok? ¿Y qué más le podemos en C? Bueno, C va a ser la rotación, ¿no? Hacia qué ángulo lo queremos rotar. Le voy a dar a aplicar y miren, ahí está. Aceptamos, aplicamos y aceptamos. Miren, ahí está. Listo, ahí está. Probablemente aquí usted no va a ver el corte, pero eso se lo podemos hacer ya después manual. Pero bueno, pues lo regular así. Mire, ahí está, ahí lo tienen. Y es ahí donde nosotros, ahora que diga usted, oye, quedó muy larga la conexión, no importa, le entramos aquí a los 3 puntitos, aquí donde dice extensión de boquilla, 3 puntitos, y en B le vamos a recortar a 1300. 300 le decimos aplicar. Ahí está. Es más, lo podemos dejar en 1000. ¿Ok? Ahí está. No sé, un poquito más, que no quede tan arriba. 1100. Y ahí cerramos. Aplicamos. Y listo. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora bien, si necesitamos ponerle una entrada o una tapa, bueno, una boquilla a la parte superior, bueno, pues nos vamos a la cabeza elíptica número 2, que va a ser la tapa 2. Tapa 2.
Y aquí lo mismo, seleccionamos cabeza elíptica, boquilla y listo. Y mire, ya nos apareció arriba. Ya aquí lo mismo, lo que vamos a hacer es ponerle en boquilla, le vamos a poner la N2. Y aquí donde dice boquilla de estándar, le vamos a dar hacia arriba. Le vamos a poner, no sé, de 14, ok, así como está acá, y listo, aceptamos. Lo mismo. Ahora bien, si queremos que sobresalga más esa parte de ahí, así como lo hicimos con el horizontal, va a ser lo mismo. Externa le vamos a poner 250, listo. Oye, que lleva placa de refuerzo, no, vamos a detalles de boquilla, esto es repetitivo, ¿eh? Longitud, placa de refuerzo, en vez de no, sí, y listo. Aceptamos, aplicamos, a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí por la dimensión. Bueno, vamos a ver aquí a ver por qué no me lo da. Yes. Placa de refuerzo. No sé si por la tipo de tapa, pero bueno. No sé si este tipo lleve de refuerzo. Yo creo que estos no llevan por lo regular refuerzo, ¿verdad? O sin G. Ok, por eso igual creo que el programa igual me dice, tú estás loco, eso no va a ir. Pero bueno, mira, ahí está. Y ya vio en G. Aquí es cuestión nada más de jugar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Bien, mi boquilla, ¿no? Una vez que yo tengo orientado aquí dependiendo del norte, nos supongamos que mi norte para acá, sureste, ahora bien, si yo necesito agregarle más boquilla a lo que es el cuerpo, me voy a venir aquí en ese cilindro, toco nuevamente aquí, mira, boquilla, y le voy a decir boquilla N3, N-3, y lo mismo, configuro aquí, mira aquí, el diámetro, ¿no? En este caso va a ser la entrada de 24, aplicamos, aceptamos esta boquilla de aquí. Ahora bien, dependiendo, si vamos a suponer que ahorita me la genero hacia el este, pero si yo mi boquilla debe de ir hacia el oeste, debe de estar acá. Bueno, ¿cómo lo roto? Igual aquí. Vamos a darle sí de 270, aquí. Bueno, en este caso sería 180, a ver, ahí está. ¿Ya vio? Aquí nada más, ángulo de posición es para rotarlo, 270 para acá, listo. Ah, que 360, ok, dependiendo, ahí también. Dependiendo hacia dónde sea tu norte, cómo ubiques tú tu equipo. Por ejemplo, mi norte para mí sería acá, este a la derecha, oeste a la izquierda y sur hacia abajo. Ahora bien, yo necesito darle extensión a esta parte. ¿Dónde le hago? Aquí, 250 y listo, ya lo tengo. Ahí está. ¿Qué distancia? Bueno, pues aquí, le voy a decir a 1500. Una entrada hombre, ¿no? Ahí está. Y listo, ya lo tiene. Ahora bien, vamos a ponerle a estos recipientes que le podemos poner igual, le podemos poner ¿cómo se llama? También le podemos poner tipo escalera, le ponemos, por ejemplo, aquí, pues. Esta es la. Le voy a poner aquí donde dice plataforma. Le podemos, miren, que le podemos asignar una plataforma. Si yo toco el cuerpo, creo que también tiene que ser más alto. No sé si dependiendo del alto es. A ver, si le pongo más altura al recipiente, tiene longitud 5000, le voy a poner 8000. Sí, lo que veo ahorita es que no me gusta la escalera. No sé por qué no se me actualiza esa escalera me queda ahí. No sé si es de mi computadora, no sé. Pero ahorita vemos porque esto que estoy haciendo aquí se puede hacer igual en plan 3D. Pero nada más que ahí sí es un poquito más laboroso, pues, pero también te da el mismo resultado. Te da el mismo resultado. Entonces aquí a ver. Yo voy a venir aquí a plataforma, ¿no? En este caso yo me voy a ir aquí a cilindro y plataforma, ¿ok? A ver, no, perdón, aquí a cabezal 2, ¿ok? Y me voy a venir aquí donde dice plataforma y esta va a ser no sé, esta va a ser la base 1, ¿ok? Base 1. Bien. ¿Qué podemos configurar aquí, por ejemplo? Si queremos que esto tenga, no sé, 300 grados, casi todo está. A ver, aquí le vamos a poner, a ver, ancho, distancia, definición base 1. Ángulo final, le vamos a poner 270, ¿ok? Ahí está. Aquí donde dice ángulo final, miren, ahí está, 270. Listo. Y aquí donde dice el ancho, si lo queremos que sea más ancho la placa para que puedan dar los chanchitos de PM, ahí está, 1500. Ahí está, miren. Aquí es cuestión nada más de irle, así que moviendo y viendo, Olguera, escalera, sí. Pero hay algo que no me gusta, a ver, no. Si le digo que no, aquí me genera, pero aquí. No sé por qué, no sé si es mi compu, no sé, pero mire, la escalera donde me la dejo abajo, güey. Bien, elevación de la inicial. Ah, ok, mire. Ya vine. Aquí nos pide una elevación inicial de la escalera y una elevación final de la escalera. Ok, perfecto, ya entendí. Bueno, ¿cuánto tenemos de altura aquí? Si nosotros tenemos que el recipiente tiene el cuerpo. Ah, ok, ya vi por qué la escalera no está. Tenemos que actualizarla.
Tenemos 8000, es más. Voy a tirar una cota. Ya vi por qué la escalera me quedó a medio. Ok. Voy a buscar aquí. A ver. Esta cosa. Ay, Dios. Voy a guardar. No voy a hacer la de mala. Listo. Voy a cambiar alámbrico, SHA-2, R realista. Bien. Voy a cambiar aquí para que yo pueda tirar una cota. Voy a ponerlo aquí. Listo. Necesito una cara. Aquí. Ahora sí. Mire. Supongamos que yo necesito DLI. Mi acabado va a ser hasta este punto, ¿no? A ver, aquí. Voy a hacerlo aquí. De este punto voy a ver cuánto tenemos de altura. Tengo de altura en G 9606, ¿ok? Tengo 9606. Por eso mi escalera se quedó a medio camino. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar una altura final y una altura inicial. Entonces, aquí, ahorita la voy a configurar. Nos vamos a venir aquí a la parte donde dice, en este caso, a ver. Aquí, plataforma, ¿no? Plataforma base. ¿Cuál va a ser la elevación final? 9606, ¿verdad? Ok, y la elevación inicial, ¿a cuánto lo quiere usted su escalera? O sea, ¿a qué altura? ¿A partir de qué altura? No sé. Vamos a darle 500, ¿ok? Vamos a ver qué hace ahorita. Ahora sí, ya entendí. Esta parte ya yo no, es que como le digo, aquí es de leerle nada más, Inge, mire, ahí está. Pero Inge, se acaba de dar cuenta de algo. Sí, pero algo más importante. Claro, tenemos una obstrucción. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, aquí, aquí también tenemos la opción de rotarla, ¿ok? Le vamos a decir ángulo de inicio 0, le vamos a decir 90, vamos a ver, vamos a decir 270. Ahora sí, ok. Pero estos 270 también tiene que ir, ok, listo, a ver. Estos 270 tiene que ser también con la escalera, ok, perfecto. Aquí lo vamos a ir viendo, ok. Ángulo de inicio, ángulo final. Perfecto. Ancho, escalera, escalera, elevación, jaula, ángulo de exposición. Ok. Está en 0, 0. Si yo le cambio 270, se rotó, ok. Ahora sí. Ahora sí, mire. Ahora sí, mira, ahora sí. Ya no tenemos esa obstrucción. Ahora bien, usted dice, oye, pero necesito que tenga protección. Bien, la plataforma te dice aquí. Holguera, aquí debe tener esa opción. Plataforma base. Holguera, escalera, elevación, jaula, aquí está, mira, jaula de la escalera dice que no. Si yo le digo que sí, mira, ahí está. Listo, ahí lo tenemos. ¿Cómo ven? Mire, ahí está. De hecho, le voy a dar, debería de estar más a ver, aquí le voy a dar, no sé. Bueno, creo que también tiene una opción de separación. Espesor de la placa, ancho, debe tener una opción también. Holguera, plataforma, escalera, holguera, recipiente, escalera. Vamos a ver. Creo que aquí es para la separación. No, este es para adentro. A ver, cero. Ahora sí, mira, ya vio en G. Ahora sí, mire. De hecho, debe de tener más. Menos, no sé, vamos a ver. Menos 20. Menos 30. Ah, ok, sí. Aquí le tengo que dar negativo porque se supone. Ah, ok, listo. Mira, ahora sí. Para que te pueda sujetar hasta llegar aquí, miren. Aquí está. Listo, ingeniero. Ya tenemos un recipiente en vertical. ¿Cómo ve? Está chulo esto. Y listo, ingeniero. Y así es como se trabaja en Cacor. No, hombre, con esto puedes hacer maravillas, ingeniero. Con esto puedes hacer maravillas, pero lamentablemente no sé qué pasa. Yo lo voy a llevar a cabo. Pero necesito mi compu, sí o sí necesito mi compu. Ya voy reuniendo unos pesitos por ahí. De hecho, le voy a pedir al señor ese donde me queda en la casa. Porque él fue el que me sacó el préstamo en el banco y ya gracias a Dios ya lo saldé. Esa deuda que me mató en vida ya lo saldé. Pero ahorita me voy a empeñar, pero por algo que le necesito sacar más fruto. Entonces, esto es lo que yo necesito enseñar, o sea, dar asesoría de esto, ¿no? Cómo se hace esto, ¿no? O sea, ya llevarlo a otro nivel, tu nivel de ingeniería, porque ya esto, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más fresón. Imagínense cómo se ve más a ver,
Era este acá, este. Listo, aquí está aquí. Por eso necesito unas chambitas extras, que necesito sí o sí, o si no es ahí, le digo, yo me tengo que ir a donde de verdad, porque yo necesito prepararme más, la verdad, necesito prepararme más. Es que sí, mira, ahí está, Inge, mire. Mire cómo se ve chulo, Inge. Bueno, para ir finalizando y para ponerle crema más a los tacos, vamos a enseñarle cómo hacer una bomba, ¿sale? Bueno, con esto dije, pues ya, o si sea sincero, bien, o si no, algo más que hay que reforzarlo, reforzamos. Pero usted me dice, en el momento. Perfecto, perfecto. Mire, la verdad en que a plan 3D. Ah, ok, perfecto. Mire, aquí vamos a hacer una bomba. Bien, perfecto. Vamos a abrir un documento nuevo. Voy a cerrar aquí. Bueno, voy a cerrar aquí. Bueno, estamos en plan 3D. Perfecto. Nuevo equipo. Aquí voy a venir a equipo. Paleta de equipo. Listo, aquí está. Las iniciales de la bomba, ¿cuáles son, Inge? BBA. 01. Claro. Vamos a hacer una bomba horizontal, ¿ok? Una bomba horizontal, listo. Y nos vamos a componente. Perfecto. Bien. Para hacer tanques horizontal y vertical necesitamos estas herramientas de arriba. Ahora vamos a trabajar con las de abajo. Esta parte, esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. ¿Sale? Listo. Ya tenemos el cuerpo de una bomba. No es una bomba que usted diga, ah, una bomba. No. Pero va a ser una simulación de una bomba que va a tener succión y descarga y que va a tener todas las dimensiones tales a escala. ¿Ok? Para eso, Inge, cuando usted diseña, usted tiene, por ejemplo, tiene usted un de aquí, ¿no? De aquí a aquí, tiene una distancia, ¿verdad? Y también tiene una distancia que va a ser prácticamente. Ok, no me deja aquí, a ver. Okay. Supongamos que usted tiene aquí la descarga y a este nivel de este punto ya tiene dimensiones, ¿no? Aquí. Tiene cuánto va a salir del punto base. Vamos a suponer que usted aquí tiene su base, ¿no? Aquí. Aquí ya tiene usted cuadrado todo, ¿no? Ya tiene aquí, vamos a hacerlo así, ¿no? Esta es la base aquí de su boquilla. Ya usted tiene acotado que aquí es un nivel 0, ¿no? Su nivel 0, hasta aquí tengo 1 metro, y de aquí a acá tengo 30, y de aquí a la succión. Ya teniendo esto cuadrado, en que ya tiene todo, pues. No sé si me explico. Usted, pues, ya usted lo sabe, porque usted es el maestro. Yo nada más así trato de explicarle, porque esto ya usted lo domina mejor que yo. Entonces, mire, ¿qué puedo hacer yo con esta bomba, Inge? Bueno, yo aquí a esta bomba, la primera pieza es esta, ¿verdad? Yo le puedo configurar dependiendo. Si yo tengo, Inge, si yo tengo, por ejemplo, un catálogo de alguna bomba en especial que me dé esta, que me dé, por ejemplo, aquí, lo voy a hacer más chiquito, que me dé todas estas medidas, perfectísimo, ¿verdad? Diámetro de extensión le voy a poner 250. Lo que me gusta es que podemos ir viendo cómo se va, qué es lo que estamos modificando y qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ahí está, 300. Claro. Que a nosotros lo que nos interesa sobre todo, Inge, es la succión y la descarga de los niveles, pero también nos interesa hacer más largo esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo, mi soporte va a ser de 1.30, yo tengo que alargar mi bomba, si no, que se vea de aquí. Okay. Que no se vea a la mitad de la base, ¿ok? Entonces, ¿qué más le puedo modificar en eje? Bueno, pues a este eje yo lo puedo poner más largo. Por ejemplo, lo puedo poner 300, ahí está. Lo puedo poner un diámetro de 80, listo, ahí está. Acoplamiento, perfecto, lo puedo poner de 100, ahí está. Y lo puedo poner de 200 igual, 200, ahí está. Y el motor igual aquí. Le puedo poner 300, ahí está, qué separación. El diámetro, 250, ahí está. Listo, ya tenemos nuestra UCS, CSW, listo. Ahora sí, mire. Vamos a simular que ya yo tengo toda mi bombita, ¿no? Ya la tengo tal y como la quiero, ¿no? Ahora viene la magia. ¿Cómo le vamos a agregar esas boquillas a esta bomba? Bueno, aquí Inge, vamos a venirnos rodete, ¿ok? La primera opción. Y aquí lo mismo, mire. Boquilla de la bomba, aquí la tenemos.
Y para que se vea, para saber, esta va a ser la succión. Succión, ¿ok? ¿De cuánto le gusta la succión, Inge? De lo que hace Jorge. ¿De cuántas pulgadas succiona Jorge? Vale, las que le gustan a Jorge. Mi putito. Ok. Clase 600, sale. Aplicamos. Y listo, listo. Aquí está. Ya de la lista y lo tenemos. Sale, 600, ¿no? Ya tenemos la succión. Pero ahora vamos a agregar la descarga, ¿ok? Bien. Lo mismo, rodete, boquilla, pero si se da cuenta, me la asigna en la misma posición de la succión. Pero yo necesito que esta boquilla esté en la parte superior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, el primer paso es lo siguiente. Bueno, el primero va a poner el nombre, ¿no? Descarga, ¿no? Para saber cuál es cuál. Descarga. Bien, ¿de cuánto le gusta la boquilla de la descarga? 4 pulgadas, perfecto. 4 pulgadas, 600, sale. Perfecto, aplicamos y listo. Pero me la dejó en la media posición de la succión. Bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer, Inge? Aquí donde dice lado de la succión, bueno, me pregunta, ¿quiere que te la posicione en el lado de la succión? No. ¿Por qué? Porque para eso ya tengo la primera boquilla que yo indiqué que fuera la succión, ¿ok? Yo le digo que no y ahora se posicionó al lado opuesto. Ahora bien, ¿cómo hago yo para que esta boquilla me quede en el lado Z? Bueno, le voy a dar aquí, aquí donde dice, a ver, aquí. Aquí, donde dice distancia, miren. La jugada es aquí. Donde dice distancia, en que le vamos a dar en los 3 puntitos y le vamos a decir al programa que esta boquilla quiero que me la mueva al lado Z positivo, ¿ok? ¿Por qué Z positivo? La Z positivo es hacia arriba, negativo hacia abajo. Si yo quisiera que me quedara la boquilla en la Z, bueno, en este caso negativo hacia abajo, que nunca he visto, bueno, depende del diseño de tu bomba, ¿no? Ahora, si quiero que me quede a Z negativo aquí, yo necesito que me quede en Z positivo aquí, hacia arriba, ¿verdad? Si yo quisiera que saliera en este sentido, en el eje de las X, ahí está, mire. Esto va a depender de tu diseño, ingeniero. Esto va a depender de tu diseño. En este caso, yo necesito que quede en Z positivo hacia arriba, ¿ok? Le digo aplicar y aceptar. Bien. ¿Cómo puedo hacer que esta boquilla suba? O sea, quede acá arriba, lo mismo, ¿no? Vamos a venir aquí. Longitud, le vamos a decirle 250. Bueno, de hecho queda más grande, vamos a decirle más grande. 350, listo, un poquito más grande. 500, ahí está. Ahí está, ingeniero. Ya lo tienes. Ahora bien, no todas las bombas, ¿verdad? Salen en el mismo eje, succión y descarga, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿dónde cree que lo puede hacer eso, ingeniero? Aquí. Al igual como movemos la boquilla en los recipientes, lo podemos hacer aquí. Donde dice distancia, le vamos a decir 200. Listo. Si fuera al lado opuesto en G, le vamos a poner, lo voy a cambiar en 0, ¿ok? 0. Si yo quisiera que fuera a la derecha, le voy a decir menos 200, ¿ok? Ahí está. Y ya lo tenemos en G. Ahí está, bien. Tienes tu bomba, pero falta lo que le va a dar la vista, la placa en G. Aquí está la plaquita, mire, esa plaquita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a poner una vista en planta y bien, voy a poner una vista alámbrico. Uy, Dios mío. A ver, no, pensé que era error. Bien. Lo guardo. Bueno, ahorita lo guardo. Ya, 2 alámbricos, bien. Esta plaquita es la placa base. Aquí dice base de bomba, le voy a poner aquí. Placa 1, ¿ok? Placa-1. Listo. Longitud, bueno, vamos a ver. 1500. Bueno, está más larga. 2500. Ahí está. 2200. 2200 y ahí queda. Ancho de la placa, vamos a ver si queda en 1 metro. Ahí está, 1 metro, de hecho un poquito más larga, 2300. Listo, le quedó. Ponemos una vista alámbrico, ya de la lista, listo. Pero la bomba yo la tengo a la mitad, ¿ok? Yo necesito que esta placa, ¿cuánto le gustaría de espesor de esa placa? Porque también esto se lo podemos poner, anchura, 1 pulgada, aquí tiene 2 pulgadas, ¿ok? Ahora bien, yo necesito que esta placa quede hacia abajo. Y necesito que se mueva en Z, ok.
Si yo quiero que se desplace Z, como les expliqué ahorita, mire, aquí es sobre todo trabajar con los cuadrantes. Z va a ser hacia arriba o hacia abajo. Bueno, si yo lo muevo hacia arriba va a ser Z positivo, si lo muevo hacia abajo va a ser Z negativo. Me voy a posicionar en Z. Yo le voy a decir, en vez de 0, le voy a poner menos 400. Ok, vamos a ver. Listo, ingeniero. En menos 400 quedó, mira, ahí está. Ya tienes tu bomba, ingeniero. El mismo programa te lo da, ingeniero. Aquí, mire. Base de bomba. El mismo programa te la da. Como quiera el video está quedando grabado. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir plan 3D y vamos a cerrar con algo importante que es convertir en objetos inteligentes estos tanques. ¿Sale? Voy a abrir aquí. Me voy a llevar todos los tanques. Me voy a llevar todos los tanques. Y esos tanques, uno voy a convertirlo en objeto inteligente. Y ahorita va a ver a qué me refiero cuando le digo objeto inteligente. Ahorita que abra. Listo, bueno, yo aquí voy a ver un proyecto que tengo. Ahora bien, una vez que ya terminamos de hacer todo en G, ya no lo podemos llevar a plan 3D. Mire, de hecho, esto que ve aquí fue de una asesoría que le dio a un yucateco, un ingeniero de Mérida. Bien. Este quemador yo lo hice con plan 3D, Inge. Este no lo hice con CADWORD. Y mire cómo se ve, Inge. Miren, le posicioné las escaleras, y miren. Miren. Miren cómo se ve chulo, miren. Bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Voy a aislar esto de aquí, no lo elimino, yo lo aíslo. Soleil, a ver. Bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Bueno, para convertir eso, vamos a suponer que ya yo diseñé la bomba y todo, me lo copio y lo pego. La ventaja es que son compatibles. Usted puede copiar directamente de CADWORD a plan 3D sin ningún problema porque eso es AutoCAD, pues. Venga, está bloqueado, me bloqueó, ¿qué? Listo, lo llevo por acá. Esto, pongo por acá. Y vamos a ver. Listo. Bueno, voy a convertir en inteligente estas piezas. Nada más quiero ver de qué diámetro, no me acuerdo. Quedamos que este era de 24, ¿verdad? Ah, ok, de 24. Lo voy a hacer con este tanque. Ok, mire. Aquí le voy a enseñar a cómo convertir en objetos inteligentes estos recipientes diseñados en CADWORD, ¿ok? En un programa secundario, o sea, un programa ajeno a Plan 3D. Bueno, ¿cuáles son? Como le digo, no se preocupe porque estos videos, el video está siendo grabado. Bien. Para convertir en objeto inteligente, y voy a aprovechar a hacerlo porque esta parte lo voy a grabar para YouTube, ¿ok? Bueno. Para convertir un recipiente en objeto inteligente en plan 3D, bueno, una vez que lo generamos, en este caso con CADWORD, diseñamos bomba, diseñamos un recipiente horizontal o vertical, lo vamos a traer, copiar y pegar a plan 3D. El primer paso es convertir en bloque, vamos a convertir en bloque todos los objetos, ¿ok? Bloque, le vamos a asignar, por ejemplo, un nombre para poderlo distinguir, FA100, le vamos a decir seleccionar objeto, seleccionamos objeto, enter. Le vamos a decir ok, te va a pedir un punto, bueno, punto de referencia, listo. Ya convertimos en objeto, bueno, en bloque nuestro elemento. Pero ¿qué falta? Para que sea un objeto inteligente, vamos a venir a la parte de equipamiento aquí, del programa Plan 3D. Vamos a venir a esta opción que dice convertir equipamiento. El programa te va a decir que selecciones el objeto a convertir. Para eso lo convertimos primero en bloque. Tocamos el elemento, damos un enter. Nos va a aparecer aquí, en este caso nos aparece una lista para agregar el recipiente. ¿A qué? Bueno, ¿a cuál de todo aparece? Bueno, ¿a cuál rama pertenece este equipo? Pertenece a la opción que dice tank, ¿ok? De equipamiento tank. Seleccionamos.
Le vamos a dar un clic cualquiera. Listo, chicos. Aquí te va a pedir que le asignes un tag. Por ejemplo, le puedo decir 100. Por ejemplo, FA 100, ¿ok? Ok. Va a ser tipo FA. El número va a ser 100, ¿ok? Aquí. Listo. Asignamos. A ver. Me dice este tag, ok, ya fue asignado, ok. Le vamos a poner el 100 alfa, ok. Porque ya ese ya está asignado en el 100 a, ok, listo, chicos. Tenemos, aplicamos y ok. Ya tenemos el objeto prácticamente inteligente. Si se dan cuenta, ahorita que yo toco el equipo, el bloque, me aparece este pequeño tornillito. Bueno, ¿qué es lo que te permite hacer este tornillito? Bueno, tocamos este tornillito y ahora te dice en la parte de abajo, especifica el centro de la boquilla. Bueno, yo voy a venir aquí y me voy a posicionar aquí, en la cara superior de la boquilla. Voy a tocar en la circunferencia, en este caso la mayor, ok, la cara superior. Voy a decirle Shift, clic derecho, centro. Y cuando yo toque aquí, automáticamente, miren, me muestra el punto centro de esta cara. Voy a mover mi cursor hacia arriba porque hasta ahí es donde quiero que me asigne la boquilla. Bueno, en este recuadro que nos va a aparecer, le vamos a decir cambiar tipo. Aquí le voy a decir que yo necesito una boquilla de 24 pulgadas, clase 600 libras, pulgadas. Bueno, existen tres tipos de bridas, cara plana, cara realzada y RTJ, que es prácticamente de anillo. Esta brida es RF, selecciono RF y le digo cerrar. ¿Qué hago ahora? Mira, si se dan cuenta, ya me aparece un lapicito y el signo más. Cuando yo le dé un clic, bueno, ojo, aquí a mí me dio un error y es que, por ejemplo, chicos, yo aquí tengo cargado la especificación de 150. Para que el programa me asigne una boquilla de 600 libras, que es la boquilla del tanque, tengo que venir aquí y cambiar a CS600. CS600 que es acero al carbón, clase 600. Ahora sí, todos estos materiales son clase 600. Ahora bien, cuando yo toque aquí en el más, miren, ahora sí, de forma inteligente ya sale, miren, ya puedo comenzar a rotear mi tubería. Miren. Ahora bien, ¿cómo cambio el plano? El plano de mi tubería, presiono control, clic derecho y se cambia el plano. Control, clic derecho y hacia arriba. Control, clic derecho y hacia donde quiera. Bueno, esta es una forma de convertir en objetos inteligentes tus equipos. Bueno, este equipo que fue diseñado en Kawa, si yo le doy un clic aquí, si se dan cuenta, no va a hacer nada, chicos, no pasa nada. Y para ir finalizando, vamos a hacer el ejercicio con esta cara, ¿ok? Lo mismo. Como ya lo convertí en inteligente, lo único que voy a hacer es darle un clic aquí en este tornillito. Me dice, especifica el centro de la boquilla. Lo mismo, me posiciono aquí. Siempre me voy a posicionar en el borde, en este caso de la cara exterior. Shift, clic derecho, centro. Listo, ya me lo asignó. Y hacia adelante voy a mover mi cursor. Siempre hay que mantener presionado F8. Aquí, cambiar tipo. Cambiar el tamaño, que en este caso es de 24. Clase 600. Perfecto. RF, 24 pulgadas, cerramos y miren lo que hace el programa. En este momento, miren, ya me aparece el lapicito y me aparece el signo más. Miren, ahí está. Yo ya puedo comenzar a rotear. Ahora, si yo digo que voy a esta tubería, por ejemplo, aquí, viene hacia acá, se desplaza acá. Y si por X o Y motivo, esta tubería, miren, esto es AutoCAD Plan 3D, prácticamente un programa totalmente inteligente, miren, ahí está. Te hace un ruteo, un tipo de ruteo. Listo, conectamos y listo, muchachos. Esto es AutoCAD Plan 3D, es llevar a otro nivel tu calidad de ingeniero como diseñador de tubería y listo. Bueno, ingeniero Manuel, ¿qué tal le pareció? Ah, sin problema, ingeniero, lo vamos a hacer. Perfecto, lo hacemos, sale. Voy a eliminar esto, aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir aquí, voy a buscar una válvula de bola y miren, ahí está. Listo, ingeniero. Ya tengo una válvula, ingeniero. Ahora, ¿cómo le cambio el volante a el maneral a esa válvula? Propiedades, toco la válvula, vengo aquí a propiedades, solamente toco la válvula, me voy a venir hasta la parte de abajo aquí, en el chuponcito que es el engrane, aquí, mira, aquí, voy a cambiar el operador, aquí, quiero esta, ok, se cambió, perfecto. Pero resulta que este volante debe ser más grande. Bueno, pues me voy a pipe datos, me voy a la especificación de la válvula y aquí tengo datos. Por ejemplo, en HD va a ser el ancho del maneral, 800, listo, 800.
Y la separación en HL va a ser de 500. 500, listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? Cerramos. Y listo, ingeniero. Miren. Ya lo tienen. Y esto es una válvula, bueno, prácticamente equipo inteligente. Y ya a partir de aquí, usted puede comenzar a rutear ya atrás, viene para acá. Y cuando convierta usted en objeto inteligente, lo puede hacer. Esto lo envía y bueno, puede hacer lo que usted quiera con todo esto.